Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les habla Orlando Cabrera, pastor de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. En esta mañana queremos compartir con ustedes un mensaje bien importante para nuestras vidas. El tema de esta mañana es un tema que tenemos que trabajarlo con un poco de cautela, con un poco de detenimiento, con mucha reflexión espiritual, ya que es una temática que no les gusta a muchos cristianos. Es una temática que no estamos acostumbrados a ella, porque se nos ha enseñado que en la vida todo tiene que salir siempre bien. Se nos ha dicho que no tenemos que soportar sufrimiento, tribulaciones, aflicciones. Y en esta mañana yo quiero reflexionar sobre enfrentando el dolor y la adversidad. Enfrentando el dolor y la adversidad. Y yo no sé si usted sabe que una vez que conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, usted sabe las pruebas, usted sabe los sufrimientos, los dolores, las angustias que muchas veces llegan a nosotros. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. No somos de este mundo. Vamos en el mundo con un propósito de llevar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de reconciliación, el mensaje de redención, el mensaje de que Dios anda en Cristo reconciliando a los hombres, trayéndolos a la fe del Maestro, creando esperanza en el corazón. No todo está perdido. En medio del dolor, de la angustia, podemos enfrentar paz. En medio de la persecución, en medio de las situaciones que no nos gustan en nuestra carne, todavía Dios nos trae esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí estamos, Señor, para que nos enseñes, para que nos entrenes, para que nos eduques, para que nos disipures, nos ayude a entender tu propósito, nos ayude a entender que aunque vayamos por el valle de la sombra de la muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. Aunque venga lo que venga, las circunstancias que puedan llegar a nuestra vida, tú estás presente por medio del Espíritu Santo para sostenernos en tu gracia, mantenernos firmes, mirándote, contemplándote a ti, sabiendo, aleluya, que para nosotros, tus hijos, el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia. Ábranos en esta mañana, capacítanos en esta mañana, ayúdanos a entender, Señor amado, que aunque tengamos aflicciones en este mundo, ya tú venciste, y que la victoria que podamos tener no es por lo que nosotros podamos hacer y lograr, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ayúdanos a meditar, a reflexionar, a entender y darte a ti la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Abre tu Biblia en el libro de Job, capítulo 5. El libro de Job, capítulo 5 y el verso 6. El libro de Job, capítulo 5, verso 6. Esta es una escritura bien interesantísima. Y yo quiero que usted apunte en esta mañana y tome nota en esta mañana para que usted pueda repasar y pueda estudiarlo y no pensar que el hermano Orlando dijo, sino que la palabra del Señor dijo, la palabra del Señor dice, la palabra del Señor nos amonesta, nos capacita. Y en el verso 6 de Job 5 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Fíjate qué interesante. Dice, la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y usted sabe que cuando habla de chispa es la expresión que describe toda clase de movimientos, de manifestaciones de fuego. Ve la chispa, usted sabe lo que es una chispa.
Y aquí dice que así, pero como las chispas se levantan cada vez que hay un fuego o ahí enciende carbón y soplan, empiezan a esas chispitas, esas chispas empiezan a volar. Pero dice que así que como se levantan para volar por el aire, así mismo el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Y hay cosas que son una realidad en la vida. El hombre nace en pecado por causa del pecado de Adán al principio. Y el hombre, una vez entra a este mundo, el hombre va a participar, va a tener aflicciones. Aflicciones es parte de la dinámica de la vida. La única diferencia es que depende con quién usted camine, con quién usted ande, a quién usted le crea, va a poder trabajar con la aflicción, con el sufrimiento, con los problemas de la vida. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y eso no lo puede borrar nadie, hermano. No lo puede borrar. Más adelante vamos a ver que en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Él no dijo, lo dijo el maestro. Y la vamos a ver más ahorita. Y él dice, en el verso 8, dice Job, ciertamente yo buscaría a Dios. Una de las cosas más importantes que debemos de entender cuando tenemos aflicción, cuando estamos pasando por momentos de tribulación, de angustia, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios. Y lo primero que tenemos que hacer en cuanto a Dios es permitir que Él nos ministre a nuestra vida, porque Él nos ministra por su palabra, que Él cause convicción profunda en nuestro corazón y podamos entender que somos pecadores, que necesitamos salvación. Y entonces en el propósito de Dios, en el caminar con Dios, Él nos va a dar las herramientas para enfrentar cada una de las aflicciones, cada una de las situaciones que podamos enfrentar. Y Él las va a enfrentar juntamente contigo. Y te va a dar la victoria a ti y a los tuyos, cuando creen su palabra, cuando viven en Él. Y Él dice, así el hombre nace para la aflicción, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y Él sigue diciendo, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes, inescrutables y maravillas sin número. En medio de la aflicción, yo buscaría a Dios, dice Job, el cual hace cosas grandes, inescrutables, maravillas sin número, pero tengo que encomendarle en mi causa. Ve, usted no puede caminar en aflicción solo. Usted no puede participar de los problemas de la vida solo. Usted necesita la mano amiga de Dios. Usted necesita la mano amiga de Dios a través de la gente que Él ha capacitado y preparado, ha puesto al lado suyo, hermanos de la iglesia. Por eso es importante que nos ministremos unos a otros, que nos consolemos unos a otros, que oremos los unos por los otros. La frase uno por los otros, hermano, es importante en todo el Nuevo Testamento, porque va a llevarnos a nosotros a buscar la presencia de Dios para yo consolar a aquel que está en necesidad, para darle palabras de aliento y de ánimo a aquel que está en necesidad. Dios nos utiliza a nosotros para traer, aleluya, estas cosas inescrutables y grandes que Él hace a través de su pueblo. Déjeme leer de este mismo verso 7 en otras traducciones. En el verso 7 de Job 5:7 en la Reina Valera dice, como le leí anteriormente, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En la nueva versión internacional lo lee de esta forma. La nueva versión internacional lo lee, con todo, el hombre nace para sufrir, tan cierto como las chispas vuelan. El hombre nace para sufrir. Si tú has escuchado lo contrario, si tú has escuchado otra cosa, si tú has escuchado positivismo, todo va a salir bien, ven a Cristo y tu vida cambiará, vas a prosperar, te vas a hacer rico, te vas a hacer millonario, ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Yo prediqué ese Evangelio diferente, ese Evangelio distinto, no es conforme a la palabra de Dios.
El hombre nace para sufrir, el hombre nace para pasar vicisitudes, pero oiga, en Cristo está nuestra esperanza, en Cristo está nuestra victoria. Capítulo, ahí mismo en la versión, quiero leerte ahora de la traducción lenguaje actual. Job 5:7 dice, así como el fuego es la causa que salta en chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Y somos responsables porque nacimos en pecado y Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su luz para que podamos ver su luz en medio de las tinieblas que nos tocó y nos ha tocado vivir. Somos responsables de nuestra desgracia, somos responsables de nuestros actos, somos responsables de lo que qué vamos a hacer con las situaciones que estamos viviendo. Job dijo, yo encomendaría a Dios mi causa para ver los milagros y las cosas grandes, cuánto alaban al Señor. La Nueva Traducción Viviente traduce este verso de esta forma, pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como las chispas vuelan del fuego. El hombre nace para tener problemas, pero en medio del problema está Dios. En medio de tu problema está el Señor. Y Dios es más grande que tu aflicción. Dios es más grande que tu problema. Cuando nos sometemos a Él y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificarnos, podemos caminar por encima de las aguas del problema. Podemos caminar por encima de esa circunstancia y darle gloria al que vive. Porque, repito, el Salmo 23 dice, aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué? Porque Él está conmigo. Dios está contigo. Posiblemente tú estás pasando por un serio problema. Posiblemente estás pasando por una circunstancia difícil. Posiblemente se te ha pegado ya el COVID-19. Posiblemente tienes una enfermedad que te diagnosticaron y piensas que se te acabó el mundo. No, el mundo no se ha acabado el mundo. Todo comienza porque nuestra fe en Cristo es la alternativa para que podamos estar sostenidos en su gracia poderosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que tú y yo sabemos que en estos pasados meses, cuando comenzó toda esta situación de la pandemia, hemos estado viviendo momentos difíciles, momentos tristes, momentos antagónicos. Esto es una situación de pandemia mundial, global. Nuestro pueblo ha estado sacudido por varios acontecimientos. La gente quisiera borrar el 2020 de la historia de su vida. En el 2017 nos llegó el huracán María, arrasó con la isla. 2019, una vez más, una situación política donde se sacó a un gobernante, la crisis que hubo por eso. A principios de este 2020, ¿qué comenzó? Los temblores, los terremotos, la pérdida de casas derrumbadas. Después vino la sequía, una sequía terrible. Después de la sequía ha venido una temporada de huracanes que ha sido una cosa. En el momento de esta grabación creo que ya son 30 los huracanes y tormentas y situaciones que han pasado, van por el alfabeto griego, porque se acabaron hasta los nombres en el abecedario que se usa para darle nombre a las tormentas y a los huracanes. Hemos estado viviendo unos momentos terribles, acuartelados en las casas. Nuestros cultos no lo hemos podido dar en nuestras iglesias por la situación de que son lugares pequeños con aire y etcétera, etcétera. Usted conoce la historia. Y entonces estamos en un momento donde estamos en el color naranja, a punto de entrar en el color rojo. Se acercan las festividades de Acción de Gracias, se acercan las actividades navideñas. Y nos estamos afligiendo porque no podemos participar de las actividades como hemos participado en años anteriores. Pero en medio de esa crisis, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Echarnos a llorar? Este es el tiempo de buscar a Dios. Lo hemos estado diciendo una y otra vez. Este es el tiempo de tener comunión con Dios. Este es el tiempo de aferrarnos a Dios. Este mundo es pasajero. Para lo que nos estamos preparando es para la eternidad. Y eso sí tiene valor. Eso sí tiene valor. Porque es el valor que el Señor Jesucristo, aleluya, por lo cual Él murió en la cruz del Calvario.
Nuestro pueblo ha estado sacudido por todos esos acontecimientos que te he mostrado, que han minado nuestro estado de ánimo y nuestra lucha espiritual. Mas, sin embargo, Dios nos ha ido preparando espiritualmente en medio de estos acontecimientos. Yo no sé para usted. Aunque hay momentos que tambaleamos, aunque hay momentos como que todo el tiempo metido en la casa, pero si hemos aprovechado bien el tiempo buscando la presencia de Dios, enriqueciendo nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, llenándonos del gozo de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo haga los cambios que tiene que hacer en nuestra vida. Hay circunstancias desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento donde Dios tuvo que hacer unos cambios drásticos para que el pueblo de Dios comenzara a caminar y hacer la voluntad de Él. Y Dios está tratando con nosotros de la misma manera. Hemos sido afectados por estas circunstancias y aunque no ha sido fácil, hemos visto la mano, la misericordia y la fortaleza de Dios en medio de estas adversidades. Esto no es momento de cogernos pena, no es momento de autocomiserarnos. Este es el momento de pensar que este es el tiempo que Dios ha escogido con un propósito, ministrar la palabra de Dios aleluya, convertirnos de todo corazón al Señor. En su soberanía, Dios ha sido bueno y fiel con nosotros, aun cuando no hayamos entendido a toda capacidad todos estos acontecimientos. Y yo me pregunto, ¿qué hay detrás de todos estos acontecimientos? ¿Sabe por qué no lo sabemos? Porque no hemos buscado el rostro de Dios. Nos hemos envuelto en el trabajo, nos hemos envuelto en las cosas que hacemos, pero hemos echado a un lado a Dios. Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a mi corazón y Dios quiere dejarte saber que aunque Él haya permitido todas estas cosas, las está permitiendo para romper, aleluya, unas cosas que tenía que romper y establecer su reino, establecer su misericordia, establecer lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Aleluya. Y conste, esto es sin incluir nuestros propios asuntos personales, que Dios sabe cuáles son, con los cuales hemos estado lidiando por mucho tiempo. Problemas personales en el matrimonio. Esta pandemia ha causado problemas en los matrimonios. En vez de buscar la unidad en el matrimonio, la unidad de propósito en el matrimonio, la unidad de propósito en el hogar, la unidad de propósito en muchas áreas, ha sido totalmente diferente. Nos hemos envuelto en nuestros propios egocentrismos, nuestros propios yoísmos, nuestro propio orgullo nos está carcomiendo. Pero este es el tiempo de acordarnos que hay un Dios soberano en los cielos que quiere ministrar a nuestras vidas de manera poderosa, de manera gloriosa. No podemos olvidar que aunque no entendamos alguna de las cosas que estamos enfrentando, Dios está en control. Definitivamente, Dios está en control. Oye, Dios está en control. Aunque tú no lo comprendas, aunque tú no lo entiendas, el diablo no está en control de este mundo. Dios está en control. Dios tiene el control. Pero la pregunta es, ¿tiene Dios el control de tu vida? ¿Tiene Dios el control de la mía? Si usted lo cree, si usted cree que Dios está en control, lo próximo es descanse en Él. La palabra dice, aleluya, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Hay reposo en Jesucristo, hay reposo en el Dios vivo. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares deleitosos nos hará descansar junto a aguas de corrientes, dice la poderosa palabra de Dios. Y fíjate que la escritura que leímos dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En el ambiente que rodea la iglesia evangélica de hoy, con el énfasis en la creencia fácil y el cristianismo en pos de sentirse bien con uno mismo, se ha fomentado una actitud no bíblica entre los cristianos hacia la existencia del sufrimiento y las adversidades de la vida. Todo lo que suene adversidad, todo lo que suene sufrimiento, todo lo que suene dolor, nos causa pánico, nos causa tensión. No, hermano, no debe causar pánico ni tensión, eso es parte natural de esta vida.
Y yo sé que se nos hace difícil comprenderlo. Yo sé que se nos hace difícil asimilarlo. Pero la verdad es que cuando estudiamos la Biblia, en la Biblia vemos la aflicción, vemos la situación adversa en la vida de todo su pueblo. Pero como en medio de la adversidad y como el pueblo creyendo en medio de la adversidad, Dios les dio la victoria y les mostró su gloria. Desde los tiempos de Moisés hasta nuestros tiempos, hoy en día sigue siendo igual. Hemos creído que todo siempre tiene que salirnos bien, todo tiene que salirnos en victoria. Además de la aversión natural al dolor y a la dificultad, muchos de nosotros hemos incorporado el concepto de que los percances ni siquiera deben cruzar en nuestro camino. ¿Sabe cuál es el otro problema? Que cuando llegan esos percances a nuestras vidas, estando creyendo que todo va a salir siempre bien, nos desmantelamos y nos volvemos un 8. Hay una escritura que viene a mi corazón que no estaba en la agenda de esta mañana. Pero yo creo que usted vaya conmigo un momentito a Mateo capítulo 7. Aleluya. Estas cosas pasan cuando uno está predicando la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo trae a memoria en momentos dados estas escrituras para nuestra edificación. Porque es que la gente piensa que nunca vamos a tener problemas. Oiga, y desde que usted está sirviendo al Señor, ¿nunca ha tenido problemas? Oye, le pregunto, en medio de esos problemas, ¿cuántas veces Dios se ha manifestado? ¿Cuántas veces Dios se ha glorificado? ¿De cuántos de esos problemas Dios lo ha librado a usted? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Mateo capítulo 7, verso 24. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Ese es el detalle, hermano. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Alabado sea el nombre del Cordero. Todo el que escucha mi enseñanza, dice Jesús, y la sigue sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaro y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Está hablando de aquel que sigue la enseñanza de su palabra, está edificando sobre la roca. Y aunque vengan estas cosas, sigue diciendo que cuando vengan estas cosas no se vendrá abajo porque está construida sobre la roca. Si su vida está construida en el Señor Jesucristo, venga lo que venga, usted va a estar sostenido en su gracia poderosa y Dios le dará la victoria, Dios le dará la paz, el gozo, la fortaleza y las herramientas necesarias para darle gloria al que vive por los siglos de los siglos y dar testimonio de la grandeza en medio de la comunidad donde nos encontramos. Y él sigue diciendo, sin embargo, verso 26, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Aquellos que oyen la palabra pero no se fundamentan en ella, es como fundamentado, edificar una casa sobre la arena. No hay fundamentos, no hay zapatas. ¿Qué va a suceder? Cuando vengan las olas, se van a llevar la edificación. Verso 27, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Aleluya. Y dice que cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Extraordinario por demás lo que dice el Señor. Amados, hay veces que nosotros los predicadores tenemos que decir cosas que se nos hace hasta difícil decirlas porque sabemos que el pueblo a veces no está ni preparados para ello. Yo sí creo que la iglesia cristiana Alabanzas al Rey, la cual pastoreamos por la gracia de Dios, ya he escuchado en los últimos años cosas como estas. Pero yo no vivo en el corazón suyo, yo no estoy en la mente suya. A veces hay dificultades que Dios permite y otras que en su soberanía Él provoca. Y si estudiamos la Biblia, vamos a ver que es así. Los entiendo, los comprendo.
Estas cosas no son fáciles de entender, porque día a día se nos vende por televisión, por la radio, aún los predicadores de superfe, aún los motivadores se nos hablan de cosas que tenemos que ser positivos, que todo va a estar bien, pero ¿qué cuando las cosas no están bien? ¿Qué vas a hacer? Porque sabemos que hay cosas que Dios provoca, sabemos que hay cosas que Dios permite, pero sabemos que Dios nos da las herramientas dentro del propósito que Él ha determinado para nosotros. Él nos abre el entendimiento y nos lleva a donde nos quiere llevar a través de estas adversidades, a través de estas dificultades, hermano. Hay una escritura que también viene a mi corazón, que no está en mis notas. El libro de Hechos, capítulo 14, verso 22. Estoy tocando de mi memoria finita en este momento. El libro de Hechos 14, verso 22. En la versión traducción viviente también dice, el verso 21, dice que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, regresaban de Antioquía. En el verso 21 dice, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Hermano, esta mañana yo me he propuesto fortalecerte en el nombre del Señor. Y él dice, los animaron, donde fortalecieron a los creyentes, verso 22, Hechos 14, 22, los animaron a continuar en la fe, y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. En la traducción Reina Valera, yo sé que estas escrituras no les gustan a mucha gente, a veces las quitan pero están aquí, porque están en el propósito de Dios para nuestra vida, en el tiempo que nos ha tocado vivir. En Hechos 14, 22, en la versión Reina Valera, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque esto no es cuestión tuya y mía. Es cuestión de que es el Señor el que reina, es el Señor el que domina, dirige nuestra vida, fortalece, anima nuestra vida y se glorifica para, aleluya, bendecir al pueblo. Porque hay veces en esas tribulaciones tenemos que soltar la comodidad, en esas tribulaciones tenemos que eliminar aquellas cosas en las cuales nos hemos basado, que no van en línea con su voluntad, que no van en línea con el plan de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Aleluya. En el verso que leímos de Job nos habla de la condición general de la humanidad y lo que debemos esperar. Las condiciones de nuestra cultura postcristiana y en una iglesia evangélica inestable que ha estado cambiando y deteriorándose. Es necesario que los creyentes estén preparados para enfrentar dificultades. ¿O es que no hemos leído el libro de los Hechos? Sí, porque no podemos llevar a mucha gente al Viejo Testamento, porque eso fue el Viejo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ¿qué vamos a hacer con la vida de los apóstoles? ¿Qué vamos a hacer con la vida de los discípulos? ¿Qué vamos a hacer con la vida de Pablo? Alabado sea Dios. Tenemos que estar preparados para enfrentar dificultades, pruebas, enfermedades, persecución, martirios, etcétera y etcétera. Pero en medio de todo eso, Dios se glorifica. En medio de todo eso, Dios dirige a su pueblo. En medio de todo eso, Dios capacita a su pueblo. Dios prepara a su pueblo. Y es que a veces no lo entendemos. No lo hemos querido comprender. Porque hemos quitado la soberanía de Dios y hemos puesto que la soberanía de Dios es compartida con la soberanía de hombre. No, hermano, yo no creo en eso. Yo creo que Dios es soberano y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, cuando Él quiere. Y lo vas a ver en una escritura que te voy a leer ya mismo. Alabado sea el nombre del Señor. El ataque a los creyentes está ganando popularidad. Es uno de los pasatiempos preferidos de los analistas políticos, de los periodistas de mi país, de los artistas, los cantantes, los políticos, los politólogos. Todos critican la iglesia. Esa gente son unos fanáticos, esa gente son fundamentalistas, esa gente y nos maltratan y nos vejan y nos critican. Y nosotros, tenemos que unirnos a ellos porque ellos son mayoría.
¿Qué importa qué mayoría puedan ser? Si lo que ellos dicen va en contra de la palabra de Dios, usted no tiene que ir en esa misma corriente. No te conformes al mundo. No te unas al mundo. No te unas a eso. Únete a la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la intolerancia se ha puesto de moda y estamos siendo víctimas de ella. Pensamos como el mundo, actuamos como el mundo, queremos las cosas como el mundo, y como no queremos pasar problemas, pues me uno a ellos. Yo no me tengo que unir a ellos. Que hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo le creo a mi Dios y Salvador Jesucristo. Y usted lo cree. Iglesia, es momento de levantarnos. Iglesia, es momento de interceder. Iglesia, es momento de proclamar el mensaje profético de las Escrituras. Alabado sea Dios. Y ante cristianos débiles y sin fundamento bíblico, Satanás está usando sus seducciones con todas las herramientas del sistema del mundo para atraerlos y menoscabar a la vez a los cristianos genuinos, para que tambareemos. No tambaree, mi hermano, no tambaree. Especialmente a los de este lado del mundo, el occidente. ¿Qué falta nos hacen en este país aquellos grandes predicadores de antaño, que en momentos como estos se paraban y decían el mensaje profético, decían la verdad de Dios? ¿Qué falta nos hacen los Torres Ortega? ¿Qué falta nos hacen muchos de estos hombres? Hoy en día Dios tiene hombres todavía que están proclamando un mensaje, aleluya, restaurador, un mensaje de alerta, un mensaje de que Cristo está a las puertas. Nuestro amado hermano Gille Ávila, alerta pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Hombres de Dios del pasado, gente de una sola pieza, que cuando decían la palabra de Dios, no importando quién fuera quien se parara, hablaban la verdad en el poder del Espíritu. Hay que volver a la senda antigua, hay que volver a la palabra de Dios como lo hacían aquella gente de antaño en nuestro país, Puerto Rico. Aleluya. Amada iglesia de Cristo, todavía hay creyentes que se sorprenden y se quedan perplejos y se resienten cuando se topan con las dificultades de esta vida. Hay dificultades. Y no hemos visto muchas cosas todavía que van a suceder en este país, que van a suceder en las naciones, porque el tiempo de su venida se acerca. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Llorar? No. Clamar a Dios. Creerle a Dios. Vivir en Él. Serle fiel a Él. Ser leales a Él. Darle a Él la gloria que Él solo se merece. Vaya al libro de Job, capítulo 14. El libro de Job, capítulo 14, verso 1. Alabado sea el nombre del Cordero. Job 14, verso 1. Mira lo que dice esta escritura, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Oh, hermano, esta escritura poderosa, poderosa. Qué frágil es el ser humano, verso 1. Qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Cuando usted lee lo que está diciendo Job aquí, y usted lee los salmos, en los salmos hay muchos versos parecidos a esto. Santiago en el Nuevo Testamento habla de esto. Qué breve es la vida. ¿Qué usted va a hacer con su vida? La vida es corta. Hay una frase que le tomo prestada a mi papá. Todo se acaba. En esta vida, todo se acaba. Pero si usted tiene la vida eterna, todo continúa después de esta vida en el Señor, para la gloria de Dios. Pero no tan solamente eso. Hay una vida en el infierno. Todo se acaba aquí y continúa allá en sufrimiento por toda la eternidad. Dios ha puesto dos caminos. ¿Cuál tú escoges? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, decía el libro de Deuteronomio. Él dice que frágil es el ser humano. Hermano, el ser humano es frágil. ¿No se ha dado cuenta usted?
No se ha dado cuenta que su vida es frágil. No se ha dado cuenta de lo débil que es usted. No se ha dado cuenta que hoy estamos bien y mañana estamos muriéndonos. No se ha dado cuenta usted que la vida es tan delicada, es frágil, se nos cae de la noche a la mañana. Hoy estamos bien y a la tarde estamos que ya no podemos con nuestra vida. Llega la enfermedad y de momento se come a uno. Tiene un negocio y se cae, se cayó. La vida es frágil en todo el sentido de la palabra. Qué frágil es el ser humano, dice esta versión. Qué breve es la vida. Es como la flor del campo, dice la palabra del Señor. Dice más, dice tan llena de dificultades. Oh, hermano, una vida llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Por eso si usted tiene 70, 80, 90 y ha llegado a 100 años, dale gloria a Dios. Porque hay gente que no llega ni a 25, 30, ni 35, y mucho menos 40. Y usted que está viejito y se está quejando de su vida actual, dale gloria a Dios que usted ha llegado a donde ha llegado, donde muchos no llegan. Dele gracias a Dios que le ha permitido vivir tanto. Y si le ha permitido vivir tanto es por algo, es por algún propósito. Comienza a buscar el propósito de Dios, aun cuando sean los últimos años de su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. No se queje que si estoy viejo, viejo es el viento y sopla. Yo doy gracias a Dios por las etapas de la vida del pasado que pude vivir, donde estoy ahora, a donde voy si Dios me lo permite. Pero qué breve es la vida tan llena de dificultades. Verso 2, brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. ¿Tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exige que yo te rinda cuentas? ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? Y él mismo se contesta, nadie. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Este es Job hablando con Dios. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Oye ese verso. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Nosotros venimos con fecha cuando nacimos. Aunque no sabemos cuándo vamos a morir, Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. En la computadora de Dios está el día que tú te vas. Quiera Dios que sea con él. Sea Dios que vaya a su presencia. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos. Dios sabe cuántos meses te quedan, cuántos días te quedan. Y no se nos concederá ni un minuto más. Por eso es que podemos llorar y clamar y jirimequear cuando se nos muere alguien. Ni un minuto más. Dios no concede ni un minuto más. En otras palabras, ¿sabes qué quiere decir esto? Alguien me enseñó y me dijo que nadie se muere en la víspera. Nadie se muere antes de tiempo. Nadie se muere en la víspera. Nos vamos cuando el Señor dice, se acabó. Se acabó. Papi tiene razón cuando dice, todo se acaba. Pero determinado por Dios. Determinado por Dios. ¿Pero qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Por qué no aprovechar ese tiempo y decirle, Señor, antes de que llegue el fin de mis tiempos, antes de que llegue el fin de mi vida, abro la puerta de mi corazón, salva mi alma, límpiame con tu sangre, hazme una nueva criatura,
ven a morar en mi corazón. Sé mi Señor y Salvador personal. Lávame de mis pecados, límpiame de toda maldad. Aleluya, aleluya. Hazme una nueva criatura donde las cosas viejas sean pasadas y todas sean hechas nuevas. Aleluya. Así que este verso, como muchos otros, nos dejan ver que Dios es soberano, que está en control de todas las cosas, nos gusten o no, y aún en el contexto nos muestra que la vida es breve. Breve, es breve. Lo que sí tenemos es que estar listos para los eventos que no pueden ser borrados de la realidad humana. Mira el Salmo 22, verso 11. Salmo 22 y el verso 11. Y este es un salmo profético. Este es el salmo que se dice que Jesús declaraba mientras estaba en la cruz del Calvario, mientras estaba pasando por el momento difícil del Vía Crucis. Un salmo profético, Salmo 22. En el verso 11 dice, el salmista decía, no te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. En las dificultades que estás viviendo, las que vas a vivir, el único que te puede ayudar es Dios. Dios es el único que te puede ayudar. Él es tu ayudador. Él es tu ayudador. Él es tu consolador. Él es el que está a tu lado para bendecirte. El libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 17. Eclesiastés 2, verso 17. Dice la palabra, por lo tanto, llegué a odiar la vida, dice el escritor de Eclesiastés, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y usted sabe que esa es la realidad de muchos de nosotros en momentos determinados, cuando no sabemos cómo afrontar, cómo trabajar, cómo, aleluya, enfrentar las circunstancias de la vida. Pero mira Juan 16, verso 33. Y usted conoce esta escritura de memoria. Yo sé que usted la conoce de memoria. Juan 16, verso 33 dice la palabra, Jesús hablando de los tiempos ya cuando la postrimería de su ministerio antes de ir a la cruz, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Todo lo que la palabra dice es para que tengamos paz. Aquí en el mundo tendrán muchas aflicciones, muchas pruebas y tristezas, dice la traducción viviente, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. La otra versión dice, en el mundo tendréis aflicción. Y dice allá, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acá dice, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Así que Jesús mismo nos enseña que debemos esperar problemas. Van a venir problemas. Por servir a Cristo vas a tener problemas, persecución, crítica, mofa, burlas. ¿O no te ha pasado ya? Aleluya, cafepulla, fundamentalista, religioso. Alabado sea Dios. Jesús mismo pasó problemas. Cuando estuvo ante la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Él mostró sus sentimientos. Él los tenía. Muchas cosas se pueden decir sobre la razón por la que Jesús lloró, pero él lloró. Sus sentimientos afloraron. En Marcos 14, del 32 al 36, como en Mateo y las escrituras que hablan de la crucifixión de Cristo, hablan del dolor que él tuvo que pasar, las situaciones que tuvo que enfrentar. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. La experiencia personal del apóstol Pablo, el evangelista, el misionero más grande de la historia, el teólogo más grande que hemos visto sobre la faz de la tierra después de Jesús. No fue inmune a los sufrimientos, a las pruebas y a las persecuciones. Tú y yo no somos mejor que el apóstol Pablo. Tú y yo no somos mejor que Job y todos los que pasaron por circunstancias en sus vidas. No somos mejores que ellos. 2 de Corintios 4, verso 7. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro.
Esto deja bien claro que nuestro poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos los lados nos presionan las dificultades. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Por todos los lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. No te desesperes. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Nunca abandonados por Dios. Aun cuando nos persigan, no somos abandonados por Dios. Métalo en su corazón. Métalo en las entreteras de su corazón. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Oiga bien, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. ¡Aleluya! Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu, aunque nuestro hombre se va decayendo, va desfalleciendo. Nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿Cómo lo hacemos? Por la palabra de Dios. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Este es el momento de mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1. Es tiempo de mirar a Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner la mirada firme en la gracia del Señor, en lo que Él hace por nosotros en el tiempo de la aflicción. Amado, de esta forma que dicen estas escrituras, podemos ver en la soberanía de Dios toda clase de dificultades y percances reales, y las cuales pasan en creyentes verdaderos y genuinos. Si no te están pasando, examínate. Posiblemente no has nacido de nuevo. Aquí hay que pasar por problemas y pruebas. Usted no ha nacido de nuevo. Porque tampoco usted se convierte, usted se constituye un enemigo del diablo. Aleluya. El diablo no se va a quedar con las manos cruzadas al perderlo usted. Aleluya. Una razón por la cual se les hace cuesta arriba a los cristianos de hoy aceptar el papel del sufrimiento en sus vidas o en la vida de amigos, seres queridos, que no han querido lograr y comprender, aceptar la soberanía divina. Muchos no logran captar las adversidades de la perspectiva de Dios. Al hacerlo pasan por alto completamente el efecto positivo, fortalecedor y perfeccionador que las pruebas deben tener en la fe de los creyentes. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 23. El libro de Job, capítulo 23, verso 10. Aleluya. Yo no sé si usted le está ministrando esto, pero a mí me ministra esto y me da paz en medio de la tormenta, me da gozo en medio de las situaciones difíciles de crisis. Job 23 y el verso 10 dice: sin embargo, Job hablando en su discurso en respuesta a Elifaz, sin embargo, él sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, oiga, cuando me ponga a prueba, ¿quién? Dios, cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Aleluya. Pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado, dice Job. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras
más que la comida diaria. He atesorado sus palabras más que la comida diaria. Si hiciéramos eso, no tendríamos problemas con estas circunstancias, no tendríamos problemas con cómo Dios opera en nuestra vida. Pero una vez que Él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Cuando Dios ha determinado algo, nada lo hace cambiar de parecer. Lo que quiere hacer, lo hace. Aleluya. Lo que Él quiere hacer, lo hace. Él es Dios. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Gloria a Dios. Si Él controla mi destino, yo tengo paz. Porque lo que tú hagas, aleluya, es más que suficiente. Y sigue diciendo, por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado y controla mi destino. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Y habla de otras cosas por ahí. Pero quiero que usted sepa, lo que Él quiere hacer, Él lo va a hacer. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, ¿se acuerdan? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, del 2 al 4. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 5, estoy terminando. Primera de Pedro capítulo 5, alabado sea Dios, alabado sea Dios, Dios es bueno, Dios es fiel. Primera de Pedro 5 y el verso 8, aleluya, dice la palabra, estén alerta, estoy en la Nueva Traducción Viviente, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad Dios los llamó a ustedes que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Mire el libro de Hebreos capítulo 2, verso 18. Esta es la penúltima escritura. Hebreos 2, verso 18. Enfrentemos con gallardía la adversidad, la aflicción. Capítulo 2, verso 18. Hebreos 2, 18 dice, debido a que Él mismo, hablando de Jesús, ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por prueba. No temas estar en la prueba, no temas pasar por el sufrimiento. Él ha dicho estar contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Te dice en Mateo 28, 20, en Hebreos capítulo 13, verso 5, versos 4, 5, 6, por ahí te lo dice. Y termino con Hebreos 4, verso 14. Hebreos 4, verso 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Nosotros sí pecamos, pero Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. Cuando más la necesitemos. Señor y Padre eterno, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque en medio de la prueba, del dolor y la angustia, tú nos sostienes. Tu gracia es más que suficiente. El apóstol Pablo una vez clamó que le quitaras aquel aguijón. Y tú le dijiste, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gozaré en mis debilidades, en mis afrentas, en mis persecuciones, en mis asuntos, Señor amado, juntamente con tu pueblo. Trae paz al corazón del pueblo, trae gozo al corazón del pueblo, que en medio de la aflicción, que en medio de los problemas podamos cantar, alabar, glorificar tu nombre, porque tú reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amado hermano, amada hermana, que la gracia del Altísimo sea sobre ti hoy y siempre, que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en tu corazón, en el corazón de los tuyos, de los nuestros y de todo su pueblo sobre la faz de la tierra. El Señor te bendiga y te guarde y te dé bendición en abundancia. Gracia y paz.